Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de fibra Macquarie, vamos a ver su comportamiento para los siguientes días y sus posibles precios que podríamos esperar. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, ya saben, lo básico y primordial siempre es ver la tendencia principal en la cotización de la acción o de la fibra que estemos analizando. Eso lo hacemos con la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Yo he incorporado una nueva EMA en todos estos nuevos análisis que hemos realizado, que es la EMA de 20, que de igual forma nos sirve bastante bien para ver el comportamiento de ciertas acciones o de las fibras. Y vemos que el acomodo de estas EMAs se están acomodando de una forma particular que nos hacen ver que estamos en una posible ya transición a un cambio de tendencia principal bajista en la cotización de esta fibra. Esto debido a que esta EMA de 20 ha cruzado ya el resto de EMAs, la de 50, la de 100 y la de 200, y ya se posiciona por debajo del resto de EMAs. La EMA de 50 también está haciendo lo propio y ya está próxima a cruzar la EMA de 200. De esta forma, si ocurre esto, y si la EMA de 200 cruza el resto de EMAs y se posiciona por encima del resto de EMAs, entonces ya podríamos concretar una tendencia principal a la baja. Por ahora estamos en esta transición, es posible que suceda este cambio de tendencia a una tendencia principal a la baja, y también esto acompañado a que estas velas japonesas también han cruzado las EMAs y se posicionan por debajo de las EMAs. Eso también es otro indicio importante de que la cotización de esta fibra se está consolidando en una tendencia principal a la baja. Por ahora estamos en una transición, es posible que sí se concrete o simplemente estábamos en esta transición, pero al final de cuentas podríamos rectificar y recuperar la tendencia principal que se tenía en unas semanas previas o meses previos. Por ahora, como les menciono, estamos en una transición y es posible que sí se concrete una tendencia principal a la baja. Ahora, si vemos nuestro siguiente indicador, nuestras bandas de Bollinger, que nos van a mostrar si nos encontramos en un punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa en la cotización de la fibra o de la acción que estemos analizando. Vemos que estas velas japonesas se posicionan en el límite inferior de estas bandas de Bollinger, mostrándonos que nos encontrábamos en un punto de sobreventa. Todavía nos encontramos en esta última vela japonesa, en este punto de sobreventa, ligeramente separados de este, que nos hace pensar que podríamos acercarnos a un punto neutral en su cotización y posteriormente ir a un punto de sobrecompra en la cotización de esta fibra. Pero eso va a pasar siempre y cuando nosotros podamos romper estas EMAs, o sea que también pueden servir como resistencias en la cotización de esta fibra. La primera resistencia importante que podríamos tener nosotros en la cotización de esta fibra sería en los 28 pesos con 83 centavos aproximadamente. Si llegáramos a acercarnos a este límite, si seguimos viendo este ligero repunte en la cotización de esta fibra, es posible que nos acerquemos a esta resistencia, y si nosotros podemos romper esta resistencia en la cotización de esta fibra, pues efectivamente seguiríamos ya en este punto neutral en su cotización, seguir con este repunte en este mismo y posicionarnos cercanos ya en un punto de sobrecompra en el precio de esta fibra, por supuesto acompañando de romper también las EMAs o las resistencias correspondientes de la EMA de 200, la EMA de 50 y la EMA de 100, las cuales nos marcan una resistencia respectiva en los 29 pesos con 94 centavos, posteriormente casi los 30 pesos con 5 centavos y por último 30 pesos con 41 centavos. Así que estas serían las resistencias posibles que podríamos tener si seguimos viendo este repunte en su cotización, si podemos romper esa primer EMA de 20 y seguir con esta recuperación hasta posicionarnos en un punto de sobrecompra. Pero si no llega a ser de esta forma, es posible que en esta zona de resistencia de la EMA de 20 podríamos tener un rechazo en su cotización y volver a tener una caída en su precio. Y esto podría darse en esta tercera semana del mes de octubre. Para ser exactos, el jueves o el día viernes, nosotros podríamos ya incluso acercarnos a esta zona de resistencia
y estar al pendiente de si podemos romper esta resistencia, pues vamos a seguir viendo el repunte en su cotización. Pero si no, entonces como les menciono, vamos a tener un rechazo en esta zona y es posible entonces que sigamos con la caída en la cotización de esta fibra, que incluso podríamos llegar hasta el límite inferior de estas bandas de Bollinger, que se posiciona en un precio de 26 pesos con 68 centavos. Así que hay que estar muy al pendiente para finalizar esta tercera semana del mes de octubre o la última semana del mes de octubre, seguir analizando el comportamiento de esta fibra y averiguar entonces qué podría suceder. Tener un rechazo en esta zona o seguir viendo el repunte, romper esta zona y seguir con este repunte alcista en la cotización de esta fibra. Ahora si vemos nuestros siguientes indicadores, nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, vemos rápidamente que el EMA Cross, esta línea verde y la línea roja, vemos que la línea verde se sobrepone sobre la línea roja, marcándonos que nos encontramos en un periodo corto o una subtendencia bajista en la cotización de esta fibra que ya lleva algunos días prolongada. Y por ahora no nos muestra un indicio de una recuperación, no vemos que esta línea roja empieza a recuperar terreno sobre la línea verde, indicándonos que tengamos este repunte en su cotización y posteriormente romper y tener este cruce sobre la línea verde que nos indiquen un cambio de subtendencia o un periodo corto en la recuperación en la cotización de esta fibra. También si vemos el SAR Parabolic, estos puntos que se posicionan por encima de estas velas japonesas, también confirman y nos indican que nos encontramos en esta subtendencia bajista en la cotización de esta fibra. Y como les mencionaba, es muy posible que podríamos seguir todavía con esta subtendencia o este periodo corto en la cotización de esta fibra, hasta que podríamos llegar a esta zona que vuelvo a recalcar que se encuentra en la EMA de 20. Si nosotros rompemos esta zona, esta EMA de 20 o el precio de los 28 pesos con 83 centavos aproximadamente, entonces podríamos cambiar a una subtendencia alcista en la cotización de esta fibra, o sea, ver un periodo corto en el repunte en el precio de esta fibra. Como les menciono, eso sí rompemos esta zona de resistencia, si no, entonces como les mencionaba desde un principio, vamos a tener un rechazo en esta zona y continuaremos con esta subtendencia bajista que por ahora nos están marcando estos indicadores. Ahora si vemos nuestros siguientes indicadores, el índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stochastic, vemos que el índice de fuerza relativa se encontraba en los últimos días por debajo de este límite inferior de este indicador. Veíamos que la tendencia estaba perdiendo fortaleza en la cotización de esta fibra, veíamos que había una caída en su precio, pero por ahora vemos que ya hay un repunte, hay una recuperación en el precio de esta fibra que nos hacen pensar que podríamos entonces continuar con esta apreciación de estos certificados de esta fibra. Pero vuelvo a reiterar, esto se podrá consolidar siempre y cuando continuemos y rompamos la zona de resistencia que les he marcado y les he mencionado que se encuentra en la EMA de 20. Si esto no sucede, pues veríamos que este índice de fuerza relativa, este RSI, pues está volviendo a perder fortaleza y seguiríamos viendo pues una caída en este indicador. Si también vemos el MACD, rápidamente observamos que la línea roja todavía está dominando sobre la línea azul, todavía no hay un cruce de estas líneas que nos hagan pensar entonces que estamos teniendo este cambio de subtendencia o un repunte importante que podríamos empezar a considerar. Por ahora no lo es, incluso si vemos estas líneas verticales todavía nos siguen marcando con este último día pues una altura considerable que nos hacen marcar que todavía esta subtendencia bajista todavía tiene ligera fortaleza, pero vemos que sí, estamos perdiendo ligeramente o dejando atrás esta caída en su cotización. Veíamos que hay una apreciación en los últimos días en los certificados de esta fibra, pero como les menciono, esto se va a seguir consolidando siempre y cuando rompamos esa resistencia. Les vuelvo a recalcar una y otra vez para que ustedes tomen muchísima cautela y tomen obviamente el mejor criterio posible de esta información. Por supuesto, también si vemos el Stochastic, también si vemos estas dos líneas todavía se encuentra ligeramente por debajo de este indicador, que algunos analistas consideran como una zona oportuna para acumular. No quiere decir que sea el punto mínimo que nosotros podríamos encontrar. Por ahora simplemente se enfoca en un periodo corto en la cotización de esta fibra. Como les menciono, no quiere decir que sea el mejor momento para acumular. Por favor, también no malinterpreten estas palabras. No quiere decir que yo los estoy invitando a invertir en esta fibra. Siempre que realicen cualquier inversión en cualquier instrumento, ya sea acción, fibras, incluso renta fija, en sofipos, bancos, en lo que ustedes quieran imaginar, siempre deben analizar en qué invierten, su salud financiera y muchos aspectos más antes de cualquier inversión que quieran realizar,
tomen esos aspectos importantes para cuidar sus inversiones y su capital. Ahora sí vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci o la tendencia basada en el retroceso de Fibonacci, que también nos va a marcar unos soportes adicionales o unas resistencias adicionales que vamos a tener en la cotización de la fibra. Veíamos incluso en el último análisis técnico que nosotros teníamos también un soporte marcado en los 26 pesos con 52 centavos aproximadamente. Veíamos que ligeramente la cotización de esta fibra se acercó a esta zona de soporte, ligeramente por encima de este hubo un rechazo, hubo un rebote en la cotización de esta zona y veíamos que entonces eso provocó un repunte ahora en la cotización de esta fibra. Veíamos que entonces esta zona de soporte pudo funcionar de forma adecuada y es posible, como veíamos, que ligeramente vamos a tener una apreciación en la cotización de esta fibra, pero eso siempre o al menos nos podría marcar un límite esta EMA de 20, donde aquí nosotros podríamos tener este límite en su apreciación de esta fibra de los 28 pesos con 83 centavos. Y ya les he mencionado lo que puede ocurrir si podemos romper esta zona de resistencia. Como les he mencionado, entonces vamos a seguir con esta apreciación en los certificados de esta fibra, que incluso una resistencia importante que podríamos considerar también serían los 29 pesos con 41 centavos, 42 centavos aproximadamente, que nos está marcando este retroceso de Fibonacci, que también les mencionaba que las resistencias importantes que igual podríamos considerar serían posteriormente la resistencia de la EMA de 200, la EMA de 50 y la EMA de 100. Que aquí nos marca estos posibles precios, 29 pesos con 94 centavos y así sucesivamente como les he mencionado. Nosotros podríamos llegar a estas zonas de resistencia siempre y cuando, como les he mencionado y vuelvo a recalcar, rompamos esta zona de resistencia de la EMA de 20. Esto provocaría que podríamos romper esta zona de resistencia que nos marca este retroceso de Fibonacci, haciendo que la cotización de esta fibra pase a cotizar en el canal superior, donde ahora el soporte podrían ser los 29 pesos con 42 centavos aproximadamente y ahora una resistencia en los 33 pesos con 11 centavos. En lo personal, esto lo considero por ahora lejano. Incluso hay que estar al pendientes de su próximo reporte trimestral para obviamente tener la información en las manos y ver qué tal sale la salud financiera de esta fibra. Pero como les mencionaba, entonces, si esto no ocurre e incluso como les he recalcado, podríamos entonces tener un rechazo en esta zona de resistencia que nos marca la EMA de 20, provocando entonces que la caída en la cotización de esta fibra pueda tener un retroceso que pueda provocar entonces que sigamos viendo la caída en su cotización posteriormente hasta esta zona de este soporte que les he recalcado anteriormente de los 26 pesos con 52 centavos. Esto, como les menciono, si tenemos este rechazo en esta resistencia, si no podemos romper este precio que nos está marcando la EMA de 20. Y si este retroceso, este impulso, pues tiene bastante fortaleza, es posible que incluso podríamos romper este soporte de los 26 pesos con 52 centavos aproximadamente y seguir viendo la caída en la cotización de esta fibra, romper este soporte y pasar a cotizar en el canal inferior, donde ahora su soporte podrían ser los 24 pesos con 48 centavos. Y ahora una resistencia en los 26 pesos con 52 centavos aproximadamente. Pero por favor déjame aquí tu opinión aquí en los comentarios. ¿Cuál crees que sea el comportamiento posible en la cotización de esta fibra? ¿Crees que efectivamente podríamos romper esta zona de resistencia que nos marca la EMA de 20 o no? Así que déjame tu predicción. ¿Cuál crees que sea el mejor escenario posible? Por supuesto, les vuelvo a repetir. Esta información que ven en mis videos simplemente son datos informativos, no es una asesoría profesional. Recuerden que si quieren la asesoría de un experto, les recomiendo que acudan a uno. Ellos les podrían asesorar de mejor forma según su perfil de inversionista, sus metas y proyecciones que ustedes tengan para sus inversiones. De esta forma les pueden crear un mejor plan dependiendo de las dichas inversiones que quieran realizar. Simplemente yo les muestro estos datos informativos para que ustedes tomen el mejor criterio posible y puedan utilizar esta información según sus necesidades.
Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Por favor, ya sabes que si te ha gustado te invito a que le des un buen me gusta, te suscribas para que te sigas manteniendo informado y como siempre ya saben que les deseo lo mejor. Cuídense mucho, mucho éxito en todas sus inversiones y recuerden que si invierten en su futuro tendrán un mejor porvenir.